Ética bíblica. El pecado de Ananías. Ananías era un discípulo de la iglesia inicial, quien tenía una propiedad y la vendió, y una parte del dinero la trajo a los apóstoles y la donó, haciéndoles creer que era el todo del precio de la venta. Este acto de hipocresía, de engaño a los apóstoles, molestó a Dios, que quiso dar un escarmiento, y para eso le reveló a Pedro lo que había sucedido. Inmediatamente Pedro, cuando se encontró con Ananías, le dijo: la propiedad era tuya, y después que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quieras. Entonces, si tenía tal libertad, viene la pregunta lógica: ¿por qué mentiste? De esta forma se determina el pecado de Ananías, como una mentira a Dios. Pero Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Entonces, a lo que se refiere es a mentir a los siervos de Dios, mentir al pueblo de Dios, ¿no? Y al hacer esto, en realidad se está burlando de Dios mismo. Este es un pecado muy grave porque Dios está presente en su pueblo. A través de su Espíritu Santo, Él mora en sus siervos y en toda la congregación. Entonces, ignorar la presencia de Dios, menospreciar la omnisciencia de Dios, la santidad de Dios, viene a constituir un grave pecado de desprecio, de engaño, de ofensa al Espíritu de Dios. Por eso es que este pecado, considerado como muy grave, porque representa la hipocresía religiosa, representa la apariencia de piedad, representa toda clase de aquellos pecados que se ocultan dentro de la congregación y que tienen la finalidad de aparentar, aún así, sabiendo la persona que está en pecado, aparenta estar en perfecta comunión con Dios, de ser una persona honesta. Desde luego que esta maldad significa que ha rechazado al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es veracidad, es honestidad, y ha dejado que sus malos pensamientos y sus sentimientos malvados lo dominen, de tal manera de que Pedro por eso le dice: has permitido que Satanás entre a tu corazón. Es decir, has quedado atrapado por tu propia maldad, dejando que el príncipe de la maldad se apodere de ti. Cuando le dice esto, Ananías comprende la gravedad de su pecado y parece que le da un infarto y cae muerto. En ese momento vienen unos jóvenes de la asamblea y retiran el cadáver, porque en la cultura judía el cadáver es fuente de contaminación, de inmundicia. Luego aparece la esposa de Ananías, Safira, a quien Pedro nuevamente le pregunta si efectivamente el precio que han señalado a la asamblea, a los apóstoles, como el precio total de la venta, es cierto o no. Y ella, que se había puesto de acuerdo con su marido para engañar a la congregación y a los apóstoles en particular, afirma que sí. Entonces Pedro le dice: ¿por qué te has acordado con tu marido tentar a Dios? Utiliza esta palabra tentar, que es muy conocida en el Antiguo Testamento, porque ustedes van a ver cómo en el desierto el pueblo de Israel tentó a Dios en varias oportunidades. Tentó diciendo: ¿está Dios con nosotros o no? ¿Será que Dios puede proveer esto o no? ¿Será que Dios es capaz de darnos carne en el desierto o no? Es decir, tentaron a Dios desconfiando de su providencia, desconfiando de su poder. Y parece que estos señores pensaban que
su generosidad, con su dinero, podían suplir la obra de Dios. Dios no abandona a los pobres, como en este caso podían ser las viudas, a quienes se destinaba estos donativos para el sustento diario, porque Dios tiene sus fuentes. Pero estas personas que malentendieron a Dios, que desfiguraron los planes, la naturaleza de Dios, entonces Pedro le dice a Safira: acaba de morir tu marido y fue enterrado. En ese momento ella comprende el juicio de Dios que ha caído sobre su esposo y ella también sufre un ataque y muere al instante. Los mismos jóvenes que habían venido, que estaban volviendo de enterrar a Ananías, la recogen a ella y la entierran junto con su marido. Este ejemplo que se da en la iglesia nos hace pensar en este tiempo por qué Dios en aquel tiempo juzgó a la iglesia y escarmentó para que el pueblo no se corrompa. Y en este tiempo hay tanta hipocresía, hay tanta apariencia de piedad que parece estar impune en las diferentes congregaciones. Primeramente debemos decir que en aquel momento era un momento especial, porque Hechos, el capítulo 5, después de narrar lo que acabo de resumirles, dice en el verso 11 y 12 que aquel juicio divino ocasionó que, o más bien tuvo los siguientes efectos. Uno, que la congregación o la asamblea se llenó de temor y sus conductas se apegaron, desde luego, a la verdad, a la veracidad, a la sinceridad, a la ética, ¿no? Y andaban con temor y respeto delante de Dios. Y eso permitió que no se cortaran los prodigios que se producían mediante los apóstoles, pues el pecado había sido juzgado inmediatamente. Es decir, que puede ser que Ananías y Safira hayan muerto por su pecado y no tengan que en el más allá responder por ese pecado. Eso significa que al haber sido juzgado directamente por Dios en el juicio justo, esto dejó limpio o libre a la congregación de toda culpa. Y de esa manera los prodigios, la buena marcha de la obra, continuó avanzando. Entonces se entiende de que Dios intervino para que no se detenga aquella obra que era muy importante en aquel momento que estaban realizando los apóstoles. Pero por otra parte, también podemos entender que en este tiempo Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué no actúa de la misma manera? Dios conoce los corazones y tiene control de la historia de la iglesia. Entonces Él actúa conforme a la necesidad, a los corazones que Él conoce. Muchos sufren aún en este tiempo juicios. Por eso dice en alguna parte Pablo que muchos que son indignos padecen enfermedades, sufren de enfermedades y de juicios, de desgracias que vienen, que Dios permite que vengan para que ellos puedan arrepentirse y corregirse. Por otra parte, a veces Dios tiene compasión y misericordia porque conoce el corazón de las personas que podían haber actuado sin esa gravedad de malicia o de maldad en sus actos, y entonces les da tiempo de arrepentimiento por cierto tiempo, ¿no? Y después viene el juicio. Pero lo más tremendo sería que nunca venga el juicio y entonces seamos juzgados en el más allá por nuestras faltas y graves pecados. Lo importante en este espacio de ética bíblica es, primero, reconocer que los juicios de Dios no se han acortado y que debemos tener conciencia de esto para adecuar nuestra conducta correctamente en el respeto a Dios, a los hombres y a nosotros mismos.